Bueno, me alegra mucho verlos. Todos tienen rostros de ovejitas. No, no, si están aquí ya son ovejas rescatadas. ¿Sí? Ya todos son ovejas rescatadas. Y si no, pues vamos a aprender de ello. ¿Cómo les fue hace 8 días en la fogata? ¿Quiénes estuvieron en la fogata? Levanten la mano. Ah, excelente, excelente. Vamos a estar haciendo una actividad trimestral para que cuando tengamos la próxima, porfa, se apunten y no se la pierdan. Me contaron, porque no pude estar, estaba de viaje, pero me dijeron que estuvo increíble, que estuvo hermoso y pues a nosotros nos alegra mucho que el Señor tenga esas expresiones de amor tan lindas con cada uno de nosotros y que nos puede dar esos espacios para participar. Bueno, vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Ya hemos empezado con algo y ya tenemos la mente enfocada en lo que el Señor nos va a hablar. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno y maravilloso, Señor, con nosotros. Tu misericordia se ha extendido, Señor, para cubrir toda nuestra maldad y nuestro pecado. Tú has, Señor, hablado a nuestros corazones en cada una de las situaciones de nuestra vida. Pero hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablando directamente, Señor, a nuestra alma, Señor, tocando nuestro corazón y que nuestro entendimiento, Señor, esté alerta y atento, Señor, a lo que tú nos quieres hablar. Padre, te agradecemos, Señor, porque hoy nos permites estar aquí para disfrutar de tu palabra, Señor. Recibir, Señor, de lo que tú primero has tenido en tu corazón para derramarlo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que nos des corazones sensibles para recibir tu palabra, oídos receptivos para poder recibir lo que tú nos vas a hablar, Señor, y un entendimiento, Señor, que proviene del Espíritu Santo, para que seamos redargüidos, Señor, y que tú vengas a enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como estuvimos viendo, hoy vamos a hablar de algo que en algún momento nos tocó. Y hoy lo que quiero que tengamos presente es que tu vida nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque Jesús fue por nosotros en algún momento de nuestra vida. Vamos a leer en Lucas capítulo 5, de versículo 3 al versículo 10. Y ahí vamos a tocar de lo que estábamos viendo de la actividad. Entonces, Lucas 15, capítulo 15, versículo 3 al 10. Y vamos a tocar acerca de dos parábolas: la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Dice así: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y esto me lleva a pensar en que nosotros fuimos primero escogidos desde un momento. Cuando el Señor está hablando acerca de esta parábola, está hablando acerca de que Él era la puerta de las ovejas y todos los que venían a Él pues eran salvos, y el tentador y el engañador, cuando venía, pues no podía pasar por la puerta. Pero cuando una oveja llegaba, podía pasar a los pastos de los cuales podía disfrutar.
Entonces él empieza a hablar acerca de esta parábola, pero lo que hace referencia ahí es que primero nosotros estuvimos en casa, primero estuvimos en el redil, en el rebaño, antes de perdernos. Y desde cuando nosotros nos damos cuenta que estuvimos en el redil y en la casa del Señor, para eso vamos a leer Salmos 139, versículo 16. Y es una expresión muy, pero muy hermosa de David, que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, cuando vemos desde qué momento el Señor nos llamó a nosotros y leemos este salmo, nos damos cuenta que desde que nosotros fuimos formados, fuimos llamados para estar y pertenecer en la casa del Señor. Desde el momento en que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, o quien no estaba en el vientre de su mamá, no tuvo que pasar por ahí, todavía no existe la clonación. Hasta donde yo sé, todos estuvimos en el vientre de nuestra madre. Pero en el vientre de nuestra madre, lo primero que se forma es el corazón. Lo digo por experiencia, tengo un corazón que late. Tú lo dices por experiencia, tienes un corazón que late. Y desde el primer momento en que se escucha el corazón, lo primero que le dice el médico a uno: vamos a escuchar. Si no escuchamos un corazón, pues entonces todavía no es un bebé con vida. Y eso a mí como que me golpea, decía, ¿cómo así? O sea, se está formando, pero todavía es un bebé que no tiene vida. ¿Por qué? Porque en el momento en que escuchan el corazón, se dan cuenta que hay vida. Desde ese momento que nosotros empezamos a latir, no teníamos todavía manitos, no teníamos todavía cabecita, no teníamos nada. Apenas estaba el cuerpo empezando a expandirse. Pero esto que escribe David, y que él está haciendo referencia desde miles de años atrás, acerca del momento en que él fue tocado por el Señor, el momento en que él recibió impacto por el Señor, fue en el momento en que hubo vida. Y cuando hay vida, es cuando el Señor sopla de sí mismo en nosotros. Es ese aliento de vida, ese que llega a nosotros, ese es el momento en que el Señor toca nuestro corazón. Cuando el Señor toca nuestro corazón, entonces Él nos llama y nos trae ¿a dónde? Pues a su casa, a su redil, a su rebaño, y nos tiene en protección. Pero ¿qué sucede? En el momento en que el Señor nos ve a nosotros, Él escribe en nosotros el propósito con el que debemos estar en nuestra vida y el que debemos de cumplir en nuestra vida. Ese propósito está escrito en su libro. Todas las cosas que debían de formarse, sin faltar ni una de ellas. No está haciendo referencia únicamente a que se tenían que formar los deditos, los piecitos o piezotes como los míos, o cabezones o cabecita más pequeña. El Señor está haciendo referencia, era al propósito con el que el Señor nos había traído a esta tierra. Y el propósito con el que el Señor nos trajo a esta tierra, pues primero es estar en la casa del Señor, estar en el rebaño del Señor, porque estamos hablando de la referencia de las ovejas. Pero el propósito del Señor también es que nosotros expandamos el reino. Y por eso el Señor nos dio ciertos dones y habilidades. No todos somos buenos para la música. Yo, gracias a Dios, me di cuenta a tiempo y dije, esto no es para mí, yo no soy capaz de cantar un instrumento, no tengo la disciplina para eso. Entonces yo dije, esto no es para mí. Pero otros sí son buenos para cocinar y otros no lo son. Otros son buenos para hablar en público y otros no. Otros son buenos para aconsejar y otros son buenos para escuchar. Eso fue lo que el Señor escribió en su libro y nos lo dejó en nuestro ADN. Mire que cuando nosotros vemos a un niño, estábamos viendo un video esta semana y eran 3 gemelitas y todas totalmente diferentes, con una marca del Señor tan diferente. Y no era que el Señor había dicho, no, es que yo solamente voy a estar pendiente de lo que te voy a formar, lo que te voy a dar, no, sino desde el carácter del Señor que iba a poner en esa vida desde que la formó y el propósito que Él iba a cumplir
después de que él estuviera expuesto a la presencia del Señor. Y cuando el Señor dice que está sin faltar una de ellas, pues está hablando que el Señor nos dio un destino muy marcado, un lugar a donde nosotros debemos de llegar, una meta que nosotros debemos de tener. Si el Señor nos llamó a la oración, pues nosotros tenemos claro que nosotros debemos de convertirnos columnas de la iglesia en la oración. Si nos llamó al evangelismo, entonces el Señor nos va a llevar y nos va a provisionar para llegar allá. Cuando Él escribe en su libro, está escribiendo todo el amor y el anhelo que Él tiene para esa vida, pero en beneficio de los demás, en impactar e impartir lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones primeramente, pero para que los demás sean atraídos a Él. Hablemos de alguien muy reconocido en la Biblia, que es el endemoniado Gadareno. ¿Quiénes conocen la historia de este personaje? Resulta que el Señor viene en la barca con los discípulos y hay una tormenta. Yo no sé, los discípulos le tienen miedo a las tormentas, porque cuando el Señor también se les acercó caminando en las aguas, también estaban tormentas y ellos estaban muy temerosos. Estaban en una tormenta y el Señor, ¿qué hizo? Se fue a dormir, porque el Señor sabía a dónde debían de llegar. No era porque la tormenta los iba a llevar al lugar que ellos pensaban, sino que la tormenta fue un medio y un propósito que el Señor tomó para llegar a Gadara. Y entonces el endemoniado gadareno era un hombre que no vestía. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 8, del versículo 26 y 27. Porque este hombre era demasiado atormentado por los demonios. Era tal la situación de él que él no vestía ninguna ropa. Y en ese tiempo la ropa interior eran unas túnicas por encima, donde ni siquiera se le podían ver a las mujeres los tobillos. Entonces imagínense él estar desnudo y que todos los hombres, mujeres, niños y todos lo vieran. Él no se bañaba. Dice que no vivía en casa, sino que vivía en tumbas. En ese tiempo pues las tumbas no es como hoy en día, que era un hueco en el suelo, o un hueco pues en los que los ponen así como en una torre o algo así. En ese tiempo las tumbas eran hechas en las peñas. Entonces él se metía a ese lugar de tumbas para dormir, y las tumbas que no cerraban, porque no todas las tumbas les colocaban piedras para cerrarlas, las tumbas que no cerraban, pues él se metía a esas tumbas. Y él era demasiado atormentado. Pero mire el versículo 26 y dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí hay una radiografía de lo que nosotros, cuando nos alejamos del Señor, vivimos. Esa radiografía es la situación espiritual en la que nosotros vivimos. Si yo en este momento les dijera, es que nosotros estábamos endemoniados, nosotros como, ¿qué? ¿Cómo así? Yo no era de esos locos que se tiraban al piso y se revolcaban y hablaban con otra voz. No, yo no era de esos, pero en los lugares que yo vivía era el mismo comportamiento que tenía él. Primero, yo estaba desnudo ante los demás, ante la sociedad. Hacía lo que ellos querían. Que me invitaban a una rumba, yo iba a la rumba. Que venga, es que para poder atinar con este grupo, yo voy a probar la marihuana, pero pues eso no me afecta a mí, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde podíamos llegar en ese vicio? Entonces mire que estábamos nosotros expuestos, y como ya le hemos visto en alguna situación, nosotros cada vez que pecábamos y cada vez que aceptábamos alguna invitación para hacer maldad, nosotros desgarrábamos nuestra propia carne. Y cuando eso sucede es porque nosotros estamos desnudos. Ahora bien, ¿a qué lugares nosotros entrábamos, frecuentábamos, hacia dónde nos metíamos? Allá no estaba la presencia del Señor. Y donde no está el Señor, pues ¿qué hay? Muerte. Entonces, si nosotros frecuentábamos lugares que nos hacían pecar, si nosotros íbamos a la discoteca, si nosotros íbamos a los antros, íbamos a lugares
donde la presencia de Dios no estaba, nosotros estábamos era durmiendo en sepulcros y no estábamos en la casa. Cuando habla que no moraba en la casa, para nosotros, ¿qué es? Que no estamos en la casa de Dios. Cuando la Biblia hace referencia a la casa, siempre hace referencia a la casa de Dios, a la casa donde recibimos pan. Pero si no estamos en la casa, ¿a dónde nos vamos a meter? A los sepulcros. De ahí no vamos a obtener vida, no vamos a obtener pan. Vamos a obtener es muerte, destrucción y más demonios encima. No necesariamente nosotros tenemos que estar botando babasa por la boca para estar endemoniado. Nosotros, al estar en contra del Señor, al estar pecando, nosotros abrimos puertas para opresiones espirituales. Esas opresiones espirituales que vienen sobre nuestra vida, pues es la que nos trae a nosotros tristeza, aburrimiento. No, es que ya me cansé de este trabajo y lo voy a dejar y voy a conseguir otro. No, es que ya me cansé de esto, me cansé de esta novia y voy a dejar esto y voy a conseguir otra. Me cansé de mi esposa, entonces voy a dejar a mi esposa. No, no lo van a hacer. Esas opresiones que llegan a nuestra vida, pues son áreas que nosotros abrimos, son pedazos de nuestro cuerpo que nosotros le entregamos al enemigo. Cuando le entregamos al enemigo, él trae, y la palabra del Señor dice que vienen demonios y toman posesión de esas áreas. Así que nosotros podemos empezar antes yo no sufría de delirios de persecución, pero yo ahora siento que todo el mundo me persigue, que salgo de la casa y dejo la puerta y cierro la puerta y después de la cuadra yo sí la cerré, no la cerré, si cerré la llave, el gas, el agua sí la apagué, yo dejé la ventana abierta, empieza a caer el agua y dice, ay, yo dejé la ventana abierta, se me va a mojar. O sea, el enemigo empieza a traer tantas cosas a nosotros para desconectarnos del Señor. Pero eso es una evidencia que nosotros no estamos dependiendo del Señor, que nosotros no estamos caminando conforme el Señor es desde un principio lo escribió para nosotros. Entonces esto le pasaba al endemoniado gadareno. Él estaba endemoniado y perdido de la vida cotidiana. Él no sé ni qué comía, él no se vestía y por ende pues no se bañaba y él olía feo. Él tenía un mal aspecto, él tenía una forma de comunicarse agresiva con los demás, porque también en la lectura habla que a él lo amarraban con cadenas, con grilletes y él los reventaba. Y eso no es algo de fantasía. Los que han visto liberaciones de posesiones demoníacas, una cosa es estar endemoniado, que es la opresión que viene de demonios sobre nuestra vida y nos hace hacer cosas que nosotros no pensamos, transforma nuestra mente y nuestro corazón y nuestros deseos. Pero cuando ya hay una posesión demoníaca es cuando hay una exteriorización de lo que nosotros tenemos dentro. Entonces los que hayan de pronto visto en algún momento alguna liberación, pues habrán visto que hacen cosas sobrenaturales. O sea, cómo va a romper grilletes, cómo va a romper cadenas, pero era la situación en la que él estaba. Pero cuando el Señor tiene ese pensamiento de que hay un hombre necesitado que está en Gadara, que está siendo oprimido por demonios, que está siendo atormentado día y noche, día y noche. Él dice, ni una tormenta, ni unos discípulos que están amedrentados, que tienen miedo, nos va a evitar llegar a ese lugar. ¿Y qué sucede? Cuando el Señor llega a ese lugar, Él cambió su vida totalmente, porque lo primero que hace es trastornar el mundo espiritual. Y al trastornar el mundo espiritual, de una vez lo llevan ante el sanador, ante el Salvador, y le dice, ¿qué tienes conmigo? No me vayas a hacer ningún mal, hablando los demonios a través de él. Y el Señor le pregunta, para hacer referencia de cuánta opresión había sobre ese hombre, le pregunta, ¿y qué nombre tiene? Él dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y cuando él contesta eso de que son muchos, le pide que por favor no los mande al abismo, sino que los deje entrar en unos cerdos. Pero los cerdos no pueden contener tanta maldad.
no pueden contener esa manifestación demoníaca que había sobre ellos. Los cerdos se tiraron despeñadero, los que apacentaban los cerdos salieron corriendo, amedrentados, asustados, ¿y qué fueron a hacer? Ir a llevarle el chisme a todo el pueblo. Y después de que viene todo el pueblo, encuentran al endemoniado gadareno vestido, lavado, sanadito, al lado de Jesús. Pero cuando ellos ven al que antes era endemoniado y lo ven a los pies de Jesús, la obra que el Señor hizo en la vida de ese endemoniado, fue donde ellos expresaron los demonios que ellos tenían. ¿Por qué? Porque le dijeron que saliera, que se fuera. ¿En cuántas opresiones nosotros estábamos antiguamente que decíamos, esos locos que predican allá, esos evangélicos que hablan y que están en contra y que dicen esto y lo otro, esos que dicen y hacen? Era porque nosotros estábamos en esa opresión. Pero bendito sea el Señor que un día se cruzó en nuestro camino. ¿Cuándo se cruzó el Señor en tu camino? Cuando empezó a remover el mundo espiritual para que los demonios que nos estaban atando tuvieran que huir y no encontrar un lugar de descanso, sino encontrar para ellos muerte. Jesús fue a Gadara a buscarlo a él. Jesús entendía que en Gadara había una posesión demoníaca que se había exteriorizado en un hombre, pero todos estaban en la misma posesión. El Señor, cuando llegó a Gadara, fue intencional con el hombre. Él no fue a jugar o a tientas o a que voy a intentar llamarlo o voy a intentar atraerlo o cómo me le acerco, o primero mando a Pedro, que ese es el más fuerte, para que los someta, y después llamo a Felipe y después llamo a Andrés y después es que yo llevo 12 y como no van a sostener a 12, espera y verá. No, él fue intencional, porque en el momento en que él arriba en Gadara, dice que está opuesto a Galilea. Y al llegar a tierra, o sea, en el momento en que él se baja, fue un llamado directo hacia ese hombre que necesitaba liberación. Y cuando ese hombre internamente, la palabra del Señor dice que el alma, que nuestro espíritu gime con gemidos indecibles, trastornó los demonios que él tenía dentro, que dijo, tengo que ir a donde ese hombre. Y los que estaban en posesión de ese cuerpo sabían que él tenía el poder para liberarlos. Cuando Jesús llega, los atormentó, los movió, los sacó de su lugar de confort. Pero no solamente para ahí, sino que el Señor lo liberta y deja en evidencia la obra que él hizo en ese hombre. Porque después de que él sale, el hombre le dice que por favor lo deje ir con él. Pues él sabía en el lugar que quedaba, los demonios que quedaban ahí y lo atormentado que él estaba. Pero entonces el que le dice, no, tú te vas a quedar y vas a ser de testimonio a los demás, te vas a convertir en un evangelista a los demás. ¿Hacia dónde lo regresó el Señor? Hacia el propósito con el que él lo trajo a esta tierra. Ese es el propósito que nosotros debemos de tener. Pero cuando Jesús pensó en Gadara, cuando Jesús pensó en Manizales, y no sé de dónde el Señor te haya traído o dónde el Señor se haya encontrado contigo, Pereira, Armenia, Tumaco, donde el Señor haya pensado, él no pensó en ir al lugar de vacaciones, sino que pensó en quién. Ponle nombre propio. Él pensó en Joan. Él pensó en ti. Cuando él llegó al lugar donde tú estabas, tú no ibas a decir que estabas en el mejor lugar, que tú estabas adorando y orando y clamando al Señor. Cuando el Señor se le atraviesa a un hombre, es porque hace un llamado tan tenaz que los demonios temen por su propio cuerpo que están en posesión. Eso mismo nos puede pasar a nosotros si nosotros volvemos y nos desviamos del Señor, si nosotros nos alejamos de la casa de Él. Eso no es que el Señor también nos libertó, nos llamó de donde nosotros estábamos y que ya somos salvos para toda la vida.
El Señor nos llama a su casa y el pastor tenía sus ovejas, pero el pastor podía otra vez perderlas. Y el tentador siempre está al acecho de nosotros. Él siempre está buscando la caída de nosotros. No es que nosotros estemos blindados porque ya el Señor me rescató. Nosotros debemos de velar y orar para no entrar en tentación, para que no le demos lugar al diablo. Porque mire que el pastor tenía 3 ovejitas, 4 ovejitas, sabieron que tenía 6, pero podía empezar a perderlas. Pero el Señor, cuando piensa en nuestra vida, es demasiado intencional en hacerlo. El llamado que el Señor nos hace es demasiado claro. Pero así como Él se acercó al endemoniado de Gadara, también se acerca a cada uno de nosotros de una forma totalmente especial. Piensen en ese momento donde ustedes recibieron el primer llamado del Señor. ¿Cuál fue ese momento? ¿Fue hoy? ¿Fue ayer? ¿Fue hace 8 días? ¿Fue hace 15 días? ¿En qué momento? No sé cuál fue el momento tuyo. Mi momento, el Señor lo marcó en mi corazón. Y ese momento el Señor lo ha marcado en tu corazón. No perdamos de vista de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos trajo y cuándo transformó nuestra vida. Porque cuando el Señor se para en nuestro camino, es porque vamos ¿para dónde? Para el despeñadero, para donde cayeron esos cerdos. Vamos a hablar también acerca de Jesús y la mujer samaritana. Muchos conocemos esta historia, ¿cierto? Juan capítulo 4, versículo 1 al 6. Juan 4 del 1 al 6 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más a los discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, porque el Señor dice le era necesario pasar por Samaria, le era necesario pasar por ¿dónde? Por Manizales, le era necesario pasar por Chinchiná, donde tú estuvieras, que te encontraste con el Señor dijo, era necesario que yo pasara por ese lugar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cuando el Señor llega a Samaria, los discípulos se van, la palabra del Señor dice que ellos se van a comprar cosas para comer, pero el Señor utiliza ese momento donde ellos se van, es para encontrarse con una mujer samaritana, porque la mujer samaritana no podía tener contacto, o sea, un hombre no podía llevársela bien con un judío, pero más aún una mujer. Entonces el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Yo voy a dejar que estemos solos para que ella tenga la confianza de venir, porque este hombre pues no va a hacer nada, ni me va a decir nada. Pero la respuesta la sorprendió a ella, es como que: ¿tú por qué tratas conmigo si los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se hablan? Entonces, cuando el Señor dice que va a pasar por Samaria, dice que va a encontrarse con esta mujer. Y lo primero que el Señor hace es que vuelve su necesidad de ir a un lugar para poder rescatarnos de ese lugar. Él rompe todas las divisiones y todas las fronteras que nos separan del Señor. Lo que yo tenía en mi mente es que no, yo soy católico, apostólico, romano y yo allá no puedo entrar. Yo allá no puedo ir, yo no puedo aceptar estar en una célula, yo no puedo compartir con ese evangélico loco. El Señor rompe todos esos esquemas, Él rompe todas esas fronteras. Todo eso que antes nos dividía, Él lo utiliza, porque lo primero que Él le habla es sobre: tengo sed, deme agua. Y después de que capta la atención de la mujer, pues el Señor le suelta toda la verdad. Y cuando le suelta toda la verdad es porque Él quiere brindarle sanidad a su alma, a su corazón. Y después Él le da acceso a la fuente de vida eterna. Cuando tú recibiste ese toque del Señor, cuando recibiste ese llamado del Señor, el Señor con lo que nos confronta inicialmente es con que
con la verdad. ¿Y con cuál verdad? Pues primero nos muestra la situación en la que estamos. Le dijo a ella, pues bueno, ve con tu marido. Le dice, yo no tengo marido. Y después le dice, muy bien. O sea, empieza a exponernos a los demás, porque le dice 5 maridos. Uy, que en ese tiempo tener 5 maridos era cosa seria. Hoy en día yo creo que es una cantidad alcanzable, pero en ese tiempo era difícil porque es que las costumbres eran muy diferentes a las de hoy. En ese tiempo no existían los contratos matrimoniales ni nada de eso. La mujer que era repudiada, o sea, tenía que volver a su casa y para volver a conseguir marido, pues, ¿qué? Demasiado pintosa, no sé. Pero 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. O sea que esa tampoco andaba muy bien, porque ella, ¿qué tenía que hacer? Volver a la casa de sus papás y esperar pues a que alguien volviera a pagar la dote, estuviera otra vez para ella y volver a casarse. Hablando de la cultura en ese tiempo, no quiere decir que ustedes van a despachar a sus esposas para la casa, no. Eso hoy tenemos un nuevo cumplimiento que el Señor nos lo ha dejado muy claro. Hago la aclaración. Entonces, cuando el Señor habla con la mujer y le dice acerca de eso, lo que le está diciendo es la situación en la que está. O sea, coge y le hace una radiografía y le dice, esta eres tú hoy. Y cuando le dice, esta eres tú, es porque hoy el Señor nos está diciendo ese eres tú hoy. Y cuando yo me doy cuenta, hoy, ¿dónde estoy? Pues me doy cuenta dónde estoy parado y con quién estoy rodeado. ¿Quién me acompaña? ¿Son los viciosos del barrio? ¿Quién me acompaña? ¿Son los mentirosos? ¿Son los ladrones? ¿Son los que engañan? ¿Son los que hurtan? ¿Es ese jefe que siempre me paga bajo cuerda para que yo no reporte X o Y facturas? Ese hoy es la situación en la que está nuestro corazón. Y ese primer impacto que el Señor tiene de verdad para nuestra vida no es para decirles que mire lo malo que tú eres. Tú estás como llevado. Tú no tienes esperanza, tú no tienes salvación. No, Él está diciendo es que mira en el estado que tú estás, pero lo que yo te voy a dar, no te va a volver a dar sed. Y de lo que tú vas a comer, tú no vas a volver a tener hambre. Nos vuelve a nosotros con una necesidad tan grande y profunda del Señor que la mujer dijo, pues deme de eso que tú me dices para que yo no vuelva a tener sed. Cuando el Señor te confronte en un lugar, es que yo vine a acompañar a unos amigos solamente a esta rumba, pero pues yo no tomo, yo no bebo, simplemente me quedo aquí sentadito, pero entre sentaditos empieza, ay venga, esto es un cóctelcito, eso no hace nada, venga, tómale un sorbito a esto, y ya empieza, uy, mira esa mujer, y esta como baila, y mira esa como vino vestida, y esa casi ni se puso ropa. ¿Hacia dónde empieza a llevarlo el enemigo? Ese hoy que el Señor tuvo un día con nosotros y nos rescató en el estado que estábamos como el endemoniado, ese hoy se empieza a repetir una y otra vez. Esa es la extensión de misericordia que el Señor tiene para con nuestras vidas. Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que presenció con sus propios ojos la muerte de Esteban siendo apedreado y Esteban siendo recibido en gloria, viendo al Padre en su plenitud y a Jesús a la diestra de Dios. Ese mismo hombre que horas después, porque no fue en el mismo momento, momentos después, sino que fue en el mismo momento en que empezó la persecución de Jerusalén, porque después la palabra más adelante hace referencia de que después de eso fueron y recogieron el cuerpo de Esteban para llevarlo a sepultar. Quiere decir que Esteban muere y se abre una persecución para todos los cristianos. Ese mismo hombre que fue y pidió cartas para que le dieran la autoridad de sacar a la gente de la cárcel, de la casa y meterlos a la cárcel, de poder condenarlos y determinar ley sobre ellos, Jesús se le plantó una vez a él. Ese hombre merecía la condenación, ese hombre merecía el castigo, pero Jesús se le plantó a él para decirle, tú vas a ser uno de mis discípulos.
Y cuando se le para de frente a Saulo de Tarso, no es que se le pare porque yo voy a parar el terror que está azotando con mi pueblo, es que yo voy a parar al asesino que está llevando a la cárcel a todos mis hijos y a mis discípulos, el terror que está dejando sin casa, está dejando sin padres, sin madres. No, yo me le voy a plantar a él porque lo voy a devolver hasta el momento en que vieron sus ojos, me vieron a mí y vieron el propósito con el que yo lo traje. Saulo en ese momento no entendía, porque cuando la presencia del Señor lo envolvió y lo llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no entendía quién lo estaba llamando. Pero en el momento que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, él fue expuesto a su radiografía. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo a los discípulos y a los seguidores de Jesús. Pero ahora un resplandor se paró frente a mí y me dejó frenado en seco. Y cuando me dice que es Jesús, después él dice: estaba tan equivocado, estaba tan mal, dime qué debo hacer. Queda ciego y tiene que ser llevado y esperar y recibir instrucciones. Y ahora, después de que Pablo recibe ese encuentro con el Señor, ¿en qué se convierte? En el hombre que impactó el Nuevo Testamento, las iglesias. Fue el evangelista, el que llevó la palabra, el que estuvo desde la cárcel adorando al Señor y estuvo aún hasta la muerte en la cárcel. Ahora, el Señor se paró en tu vida. ¿En qué momento? ¿Cuál fue el cambio que tú hiciste en tu corazón? Si el Señor ya se atravesó en tu camino y hoy estás aquí, es porque el Señor tiene un propósito con tu vida. Que el Señor lo dijo en su palabra: va a ser mayor de las obras que el Señor hizo en esta tierra. ¿Qué obras el Señor quiere hacer a través de tu vida, de tu corazón? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón en el momento que te formó? Ese propósito que el Señor te trajo. Si el Señor te llamó y si el Señor se paró frente a ti en algún momento, es porque tú tienes que cambiar tu rumbo. Tú tienes que girar. ¿Hacia dónde? Dime qué debo hacer. ¿Hacia dónde debo ir? Dame las indicaciones. Esas indicaciones, ¿cómo las vamos a recibir? Es entendiendo lo que el Señor tiene para nuestra vida a través de su palabra. De lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos escuchando del Señor. Que nuestros sentidos se afinen de tal forma que cuando escuchemos no digamos quién eres, sino dime a dónde voy, dime qué hago. Ese debe ser nuestro corazón día tras día. Pablo recibió un impacto del Señor, y puede que alguno haya recibido un impacto en la cantina, en la discoteca, en el motel. Pero ese impacto que el Señor dejó en tu corazón te tiene que llevar es a la luz de su verdad, al camino de su verdad. Porque si nosotros nos desviamos de ese camino, entonces, ¿qué queremos para nuestra vida si Él nos sacó de ese lugar? Y todos los que conocemos también la historia de muchos que el Señor trató en su corazón. La viuda con el flujo de sangre tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió. También cuando la palabra del Señor habla del hijo pródigo, después de que estemos aquí podemos volver otra vez a estar. ¿A dónde llegó el hijo pródigo? A estar con los cerdos y ni siquiera poder comer de lo que los cerdos comían. ¿Cuándo te encontraste con el Señor? ¿Qué marca dejó el Señor en tu vida? ¿Cómo se presentó el Señor en tu corazón? ¿Cómo te impactó? ¿Cómo te transformó? ¿Cómo te cambió? Pero lo único que yo sí sé es que el Señor, cuando se atravesó en mi camino, mi vida no volvió a ser igual. Y ese buen pastor que no tiene la lógica para dejar a 99 ovejas en el desierto, fue a rescatarte a ti, fue a rescatarme a mí. Ese pastor
que dejó su reino y su gloria, se despojó de ello, haciéndose hombre, carne y hueso, como nosotros. Él se despojó de toda la gloria. Él se despojó de todo para venir a entregar su vida por nosotros. Ese buen pastor que dejó toda su gloria en el cielo, que dejó todo lo que tenía allá, todo el resplandor, vino a esta tierra para entregar su vida. ¿Por quién? Por todos nosotros, por todas estas ovejas perdidas, porque todos nos descarriamos como quien no tiene pastor. Todos nos apartamos, todos nos fuimos de un lado a otro, pero su gracia fue tan bondadosa con nosotros que Él vino a hacer el acto maravilloso que partió la historia en dos. En este momento ninguna religión, ningún país, ninguna zona, ningún continente, ningún pueblo tiene una medida diferente en los años, sino que es antes de Cristo y después de Cristo. Ese fue tal impacto que el Señor hizo sobre esta tierra que partió en dos la historia, que aún los musulmanes, que aún los indios y aún los asiáticos, los budistas y todos los que crean tienen que decir: estamos en el año 2024. ¿De qué? 2024 después de Cristo. Entonces yo te voy a hacer la pregunta hoy. Si el Señor partió la historia en dos y vino y entregó su vida por nosotros, ese buen pastor que vino y colocó su cuerpo, su carne, su sangre en expiación por nosotros para que se acabara con este manto de sangre que venía de sacrificios improductivos, vanos, y se atravesó en tu vida, ¿me vas a decir que no cambiaste? ¿Que tu vida no fue transformada? ¿Que tu vida no fue igual? Y si hoy el Señor se está colocando frente a ti, es para que tú dejes tu mal caminar, tu mal carácter, que dejes la mentira, que dejes el odio, que dejes el rencor, que dejes esos pesitos de más que yo me gano. Si hoy el Señor se está plantando frente a nosotros, se tiene que partir como la historia. Yo era como ese y ahora soy en Cristo. Si Pablo, sabiendo a lo que él se enfrentaba, porque las mismas leyes que él había ayudado a crear, las mismas cartas que él había pedido, ahora se estaban volviendo en contra. Pero él dijo: todo lo puedo. Bueno, él no lo dijo, pero la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Asimismo podemos decir nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si le pregunta a alguno de los ancianos y a alguno de los que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor, le van a decir que tuvieron un rechazo por su familia, aún por su esposo, por su esposa, por la sociedad, por el lugar donde estaba. Cuando el Señor se cruza en nuestro camino, el Señor es para cambiar nuestra vida. Si Jesús es el buen pastor que dio nuestra vida, que dio su vida por nuestra vida, que la dio en expiación por nuestros pecados, y si nos visitó a nosotros, es para que volvamos a su camino, para que volvamos a su redil. Vamos a ver a Jesús como ese buen amigo que nos acompaña y que nos guía. Y aun si Él tiene que meterse en un pueblo de demonios por nosotros, Él se va a meter. Y si Él ya se metió a un pueblo de deshonra y de demonios, donde no adoraban al Señor, es porque el Señor te hizo un llamado especial a su camino. No vamos a ser como el hijo pródigo. El Señor viene y te restituye. Él vuelve y te da una nueva identidad y te da un nuevo camino, un nuevo propósito. Pero si volvemos atrás, volvemos a comer
con los cerdos. Así que jamás vamos a retroceder, porque Jesús, cuando se paró delante de nosotros, nos hizo otras personas. Somos totalmente nuevos, y ese buen pastor que cuida de sus ovejas, ese buen pastor nos está cuidando a nosotros hoy. Ese buen pastor que un día decidió tomar su propia vida y entregarla en expiación, es para que nosotros hoy podamos disfrutar de su gracia. Ese buen pastor que no escatimó en nada para llegar a nosotros y para salvarnos, ese buen pastor está hoy aquí. Ese buen pastor está llamándote. Ese buen pastor te está diciendo: ven, hijo mío, yo te quiero cargar en mis hombros. Yo te quiero llevar de nuevo a mi casa, te quiero llevar de nuevo a mi redil, al lugar donde nunca debiste de irte. Yo te voy a llevar y te voy a cuidar. Y cuando eso pasa, la palabra del Señor dice que el cielo se alegra, los ángeles se alegran, hay fiesta en el cielo. Y si tú quieres traer alegría al cielo, tengamos convicción de pecados y arrepintámonos de todo corazón de ello. Si nosotros queremos traer alegría al corazón del Señor, dejemos toda la maldad y permitamos que el Señor obre en nuestra vida y en nuestro corazón. No volvamos atrás, no volvamos al lugar donde nosotros estábamos, lugares que frecuentábamos. No tengo que mencionarlos, cada uno puede entender y comprende lo atados que estábamos por el enemigo. Ese buen pastor que nos quiere llevar a sus pastos verdes se llama Jesús. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? ¿Cuántos quieren que ese buen pastor sea nuestro pastor todos los días? Yo quiero que el Señor sea mi buen pastor todos los días, porque si Él me quiere corregir, Él me corrige con amor. Si Él me quiere bendecir, Él me lo da en abundancia. Si Él me quiere honrar, Él me restituye lo que yo había perdido. Ese es nuestro buen pastor. Ese pastor es el que el Señor ha puesto hoy aquí delante de nosotros. Vamos a estar en pie. Esa palabra a mí me toca mucho porque uno palidece frente a la obra tan magnífica que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El pastor es el que levanta a sus corderitos, que los cuida, que los guía, que los instruye, que les enseña, que los trae a su casa, que los cubre del frío. Y cuando ese pastor se equivoca, cuando ese pastor toma malas decisiones, no es mi pastor. Mi pastor va a dejar su reino. Mi pastor va a dejar su gloria. Mi pastor va a dejar lugar de dignidad y de autoridad para venir por mí. Esos 99 habla de la riqueza que él tenía, del lugar que él tenía, pero no le importó dejar todo eso a un lado. No le importó
porque le importó más esta oveja perdida, que estaba descarriada, que estaba en caminos de perdición. No le importó nada más sino ir por todos los montes y los caminos tenebrosos para poder llegar a mí. Ese es mi buen pastor. Ese es tu buen pastor, el pastor que fue por ti en el lugar donde estaba y te sacó y te llevó en brazos. Yo no puedo imaginar cuánto amor Él tuvo para conmigo. Si dejó su lugar, el cielo donde nos está invitando a estar, para ser como uno de nosotros, que le dio hambre, le dio sed, que tenía un cuerpo que se podía cansar, que se podía enfermar. Ese es mi pastor, que dejándolo todo fue por esta oveja, que fue por ti, que tú eres la oveja perdida del rebaño, del redil. Esa es la bondad del buen pastor. Por eso el Señor te tiene que tocar hoy tus fibras y tu corazón, porque el buen pastor está hoy aquí para rescatarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para llevarnos otra vez a su casa, a dormir bajo techo, para vestirnos. Yo no sé si tú estás entendiendo lo profundo de que el buen pastor está hoy aquí, pero yo sé que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida, a tu mente, a tu corazón, de donde te rescata, de donde te está rescatando hoy. Y si tienes que tomar una decisión de que no vuelvo a pecar más, no vuelvo a ese vicio, no vuelvo con esa mujer, yo no voy a deshonrar al Señor con el pecado que me está atormentando, voy a dejar de acostarme con mi novia, con mi novio. Si el Señor es ese buen pastor, tú vas a decidir hoy por Él, porque Él ya lo entregó todo. ¿Qué más quiere que Él entregue por tu vida? Él que se despojó a sí mismo para llegar a tener una muerte de cruz. Y Él dice que su vida le pertenece y Él la entregó, pero la entregó por ti, por volver por esa oveja. Di en tu corazón: Jesús es mi buen pastor. Jesús es mi buen pastor. Y hoy decido por mi buen pastor. Decido ser un hombre nuevo, un hombre transformado. Hoy decido ser perdonado. Hoy decido ser santificado. Hoy decido ser sanado. Porque el buen pastor me tiene en sus brazos y está sanando mi herida causada por el pecado. Hoy el buen pastor me está cargando y me está llevando al redil de donde jamás debí de irme. Tú eres esa oveja, yo soy esa oveja perdida. Padre, estamos felices y agradecidos contigo, Señor, por esa bondad, Señor, que tú has derramado, Señor, sobre nuestras vidas, sobre generación tras generación, y has llamado nuestro corazón a tu redil. Has pagado el precio que para nosotros era impagable, para que hoy seamos llamados hijos tuyos. Que seamos coherederos, Señor. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por sanar nuestras heridas, por cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón perverso y endurecido. Pero hoy, Señor, tú nos estás trayendo a tu verdad y a tu perdón, Señor, y a tu santidad. Y hoy te pedimos, Señor, que tú seas tratando nuestro corazón para que cada día decidamos por ti, para que podamos caminar, Señor, en tu bondad y en tu verdad, Señor. Hoy, Señor, nos queremos presentar como aquellas ovejas que vuelven a su redil, que aceptan estar en los pastos
del pastor. Nuestros episodios y nuestras enseñanzas. También síguenos en Instagram como @_ccmu. Y acompáñanos los sábados en nuestras reuniones de INCO.